En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bendiciones, hermanos y hermanas, a su programa Abba Padre Internacional. Qué maravilloso es contar con tantos hermanos y hermanas que nos siguen a través de los medios de comunicación, de las redes sociales Abba Padre Internacional y de tantos medios de los diferentes países de Latinoamérica. Abba Padre se alegra en el Señor y te invito a que, puestos de acuerdo, clamemos al Espíritu Santo de Dios que venga sobre nosotros. Vamos a orar como oraron los apóstoles en el cenáculo, para que la promesa del Padre descienda sobre ellos. Oremos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, ven, baja con poder. Llena mi vida, Espíritu Santo, llena mi ser. Sácianos de ti, Espíritu de Dios. Rebósanos de tu presencia. Acreciente en nosotros el don de la fe. Manifiéstate en nuestro interior y haz de nosotros verdaderos adoradores del Padre, en espíritu y en verdad. Bendito y alabado eres, Señor. Gloria y alabanza a ti, Cristo Jesús. Adorado y glorificado seas por siempre, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por descender sobre tantos corazones que te anhelan, sobre tantos hermanos y hermanas que claman tu presencia. Hazlo de nuevo, Espíritu Santo, y derrama sobre nosotros un nuevo Pentecostés. Bendito eres, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Mateo en su capítulo 6, en los versos del 19 al 23. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no atesoréis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma los roen, y donde los ladrones abren boquete y los roban. Haceos tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma, ni ladrones que abran boquetes y roben, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Pero si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará en oscuridad. Si pues la luz que hay en ti está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. Qué maravillosa enseñanza nos muestra el evangelista San Mateo, refiriéndose con el tema: donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Y muchas personas pues cuestionan, personas que son religiosas, y empiezan a enumerar un sinnúmero de características que los ricos y hacer mitos de cosas que no vienen del corazón de Dios, que los ricos no entrarán en el reino de los cielos, y empiezan a blasfemar de aquellas personas que han sido bendecidas por Dios, que tienen posesiones, tierras, casas, carros, herencias. Tales cosas, cuando Dios bendice a una persona de una manera especial, son bendiciones de Dios. Sin embargo, la mirada evangelística que nos muestra San Mateo es que nuestro tesoro no debe encontrarse en esas posesiones que son de la tierra. Claramente lo ha descrito el evangelista, porque todas las posesiones terrenales, la carcoma y la polilla lo destruyen.
Y más adelante los ladrones, los bárbaros, los malhechores están al acecho para robar, matar y destruir. Y muchas personas con dinero y con muchas posesiones, los ladrones las persiguen, no pueden tener una vida de paz. Sin embargo, aún teniendo tales bendiciones, el Señor nos invita a que nuestro tesoro esté centrado en la persona de Cristo, en recibir ese don de su Espíritu Santo. Me encanta esta palabra cuando dice que aquellos que realizan obras de misericordia, muchos se apegan y se vanaglorian, porque se entiende que al practicar la misericordia, dar de comer al hambriento, cuidar al enfermo, visitar a los presos, también con esto se acumulan riquezas espirituales. Más bien, hermanos y hermanas, todo esto es parte del don de Dios que se manifiesta a través de nosotros. Y te reitero que tú y yo somos vasijas de barro. Somos un barro en manos del alfarero. Somos instrumentos en las manos de Dios. Y si el Espíritu de Dios, el Ruach de Yahvé de los ejércitos, no actúa a través de nosotros, tú y yo no somos capaces de practicar las obras de misericordia. Y este tesoro de buenas obras, nosotros tenemos que llevarlo reconociendo que todo honor, que todo el mérito, que toda la gloria le pertenecen a Cristo Jesús, que es quien se manifiesta a través de nuestra fragilidad, para que a través de nosotros, instrumentos y siervos de Jesús, las obras de misericordia del Padre se manifiesten para siempre, porque es Cristo quien mueve nuestras vidas, bendito sea su nombre. Que donde esté tu tesoro, allí esté tu corazón. Y el Señor te invita de una manera especial a que podamos desprendernos de todas las cosas carnales, como expresa San Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 1 y siguiente. Que procuren las cosas del cielo y que abandonen todo lo que es carnal. Nuestros teneres y que todo nuestro afán de poseer, hermanos y hermanas, es pedir los dones del Espíritu Santo. Es pedir que ese Espíritu de Cristo habite en nosotros, experimentar una vida de fe que nos conduce a producir frutos, frutos de amor, frutos de misericordia, para que al final de nuestros días seamos reconocidos como hijos de la luz y nuestros ojos estén centrados en la casa del Padre. Bendiciones. La revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. La revista digital. San Gregorio Barbarrigo, obispo del año 1697. Este simpático santo nació en Venecia, Italia, en 1632, de familia rica e influyente. La madre murió de peste de tifo negro cuando el niño tenía solamente 2 años, pero su padre, un excelente católico, se propuso darle la mejor formación posible. El papá lo instruyó en el arte de la guerra y en las ciencias y lo hizo recibir un curso de diplomacia. Pero el joven Gregorio, lo que le llamaba la atención era todo lo que tuviera relación con Dios y con la salvación de las almas. Estudiando astronomía admiraba cada día más el poder de Dios al contemplar tan admirables astros y las estrellas en el firmamento. Deseaba ser religioso, pero su director espiritual le aconsejó que más bien se hiciera sacerdote de una diócesis porque tenía especiales cualidades para párroco. Y a los 30 años fue ordenado sacerdote. Un amigo suyo y de su familia, el cardenal Chigi, había sido elegido sumo pontífice con el nombre de Alejandro VII y lo mandó a llamar a Roma.
Allá le concedió un nombramiento en el Palacio Pontificio y le confirió varios cargos de especial responsabilidad. Y en este tiempo llegó a Roma la terrible peste de tifo negro, lo que había causado la muerte de su Santa Madre, y el Santo Padre, conociendo la gran caridad de Gregorio, lo nombró presidente de la comisión encargada de atender a los enfermos de tifo. Desde este momento, Gregorio se dedica por muchas horas cada día a visitar enfermos, enterrar muertos, ayudar viudas y huérfanos y a consolar hogares que habían quedado en la orfandad. Acabada la peste, el sumo pontífice le ofrece el nombramiento de obispo de una diócesis muy importante, Bergamo. El padre Gregorio le pide que lo deje antes celebrar una misa para saber si Dios quiere que acepte este cargo. Durante la misa oye un mensaje celestial que le aconseja aceptar el nombramiento y le comunica su aceptación al Santo Padre. Llega a Bergamo con un sencillo caminante y a los que proponen hacerle una gran fiesta de recibimiento les dice que eso que iban a gastar en fiestas hay que emplearlo en ayudar a los pobres. Luego él mismo vende todos sus bienes y los reparte entre los necesitados, y se propone imitar en todo al gran obispo San Carlos Borromeo, que vivía dedicado a las almas y a la gente más abandonada. En Bergamo jamás deja de ayudar a quien le pide y los pobres saben que su generosidad es inmensa. Propaga libros religiosos entre el pueblo y recomienda muchos los escritos de San Francisco de Sales. En sus viajes, misionero se hospeda en casa de gente muy pobre y come con ellos, sin despreciar a nadie. Después de pasar el día enseñando catecismo y atendiendo gente muy necesitada, pasa largas horas de la noche en oración. El portero del palacio tiene orden de llamarlo a cualquier hora de la noche si algún enfermo lo necesita. Y aún entre lluvias y lodazales, a altas horas de la noche se va a atender a moribundos que lo mandan a llamar, y es obispo. El médico le aconseja que no se desgaste tanto visitando enfermos, pero él le responde: ese es mi deber y no puedo obrar de otra manera. El sumo pontífice lo nombra obispo de una ciudad que está necesitando mucho un obispo santo. Es Padua. Los habitantes de Bergamo decían: los de Milán tuvieron un santo obispo que fue San Carlos Borromeo. Nosotros también tuvimos un obispo muy santo, Mr. Gregorio. Qué gran lástima que se lo llevaron de aquí. En Padua se encuentra con que los muchachos no saben el catecismo y los mayores no van a misa los domingos. Se dedica a organizar personalmente las clases de catecismo y a invitar a todos a la Santa Misa. Recorrió personalmente las 320 parroquias de la diócesis, organizó a los párrocos y formó gran número de catequistas. Aún a las regiones más difíciles de llegar, las visitó con grandes sacrificios y peligros. En pocos años las diócesis de Padua eran otra totalmente distintas. Las había transformado su santo obispo. El nuevo pontífice Inocencio XI nombró cardenal a Monseñor Gregorio Barbarrigo. Como premio a sus incansables labores apostólicas, él siguió trabajando como si fuera un sencillo sacerdote. Fundó imprentas para propagar libros religiosos y se esmeró con todas sus fuerzas por formar lo mejor posible a los seminaristas para que llegaran a ser excelentes sacerdotes. Todos estaban de acuerdo en que su conducta era ejemplar en todos los aspectos y en que su generosidad con los pobres era no solo generosa, sino casi exagerada. La gente decía: Monseñor es misericordioso con todos, con el único y con el cual es severo es consigo mismo. Su seminario llegó a tener fama de ser uno de los mejores de Europa, y su imprenta divulgó por todas partes las publicaciones religiosas. Él andaba repitiendo: para el cuerpo basta poco alimento y ordinario, pero para el alma son necesarias muchas lecturas que sean bien espirituales. San Gregorio murió santamente el 27 de junio del año 1697. Dios nos mande muchos Gregorios más, así de santos y generosos. Su vida es celebrada el 17 de junio de cada año para invitarnos a cada uno de nosotros a imitar su vida, en especial si podemos hacer algo para ayudar a los demás a que lean libros espirituales, señores, y es que para el cuerpo son necesarios pocos alimentos, pero para el alma es necesario muchos libros espirituales, ayuno y oración. Hoy
Proponte empezar un libro espiritual. Proponte ayudar a otros también para que se acerquen a los libros espirituales. Sabes, puedes imitar su vida iniciando a leer libros de San Francisco de Sales. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. Vamos a empezar. Hemos visto ya hasta ahora 5 de las 6 puertas, 3 de las que nosotros somos responsables: el pecado grave, el contacto con el ocultismo y el rencor, y otras 3 de las que no tenemos responsabilidad. Y uno puede decir, bueno, pero ¿y qué culpa tiene una persona? Ninguna. Pero el que no tengamos culpa no significa que eso no sea justo, porque toda carga que recibimos es consecuencia de injusticias provocadas por otras personas. Y como todos no somos un verso suelto, sino formamos parte de una estrofa, de un poema, que es la relación con los demás. Todo lo recibimos y nos realizamos en relación a los demás, tanto para bien como para mal. Y es justo que recibamos cosas estupendas de parientes que hemos tenido, antepasados maravillosos. Pues no, es gratis. Es que estamos en el orden de lo gratis, de lo que se recibe y de lo que hay que asumir. Y de la misma manera que recibimos cosas buenas, pues también nos vienen cosas malas, que siempre, ya digo, son consecuencias del mal uso de la libertad que hacen los demonios y que hacemos los seres humanos. Y pues a veces nos toca pues cargar, y es pues una petición que el Señor, que todo lo quiere aprovechar, pues aprovecha esas situaciones para hacer un bien, que nos convirtamos, nos da la gracia de ser un holocausto, de ser intercesor, de ejercer nuestro alma sacerdotal que hemos recibido en el bautismo, de ofrecer sacrificios, ofrecernos como sacrificio en oraciones, pidiendo por esas personas de las que hemos recibido muchas cosas buenas, pero que nos han fastidiado en esto. Y esto pues es algo que las 3 puertas que no tenemos responsabilidad, los maleficios recibidos, las heridas afectivas desde el momento de la concepción y a lo largo de toda la vida, el contacto con gente tóxica, y finalmente, que es lo que vamos a tratar a partir de ahora, las ataduras ancestrales, las cargas epigenéticas. ¿Qué significa epigénesis? Epi significa sobre, lo genético, que adherido a la transmisión de nuestros genes, vienen también porque somos un cuerpo espiritualizado, y entonces ese cuerpo, esos genes, tienen adherencias espirituales positivas y negativas, y por eso pues hay ataduras epigenéticas que recibimos. Vamos a ver, este es un tema que antes de empezar a tratarlo así más detenidamente, quiero aclarar que es un punto muy importante, porque es un tema que ha sido objeto de ataque por parte de 3 conferencias episcopales de una manera abierta, y luego pues de manera así suelta, de gente concreta, teólogos, gente tal, pues hay por todo el mundo gente que rechaza este tema de las herencias intergeneracionales, porque consideran que no está en la Biblia, que no es católico, que no pertenece a la tradición viva de la Iglesia. Bueno, en la misma asociación de exorcistas, pues hay como una reticencia a este tema. Está ahora de moda el rechazarlo, porque ha habido algunos teólogos, sobre todo el padre Alcántara de México y algún otro, que lo rechazaron, y entonces pues ellos lo han asumido, y entonces te encuentras que en el ámbito de la Asociación Internacional de Exorcistas hay gente que no acepta este tema, y es un tema que creo es importantísimo y que hay que aclarar. Y hace un par de meses publiqué 2 conferencias de 1 hora y pico cada una. En la primera, en la que hacía una serie de objeciones refutando los argumentos teológicos que daban esas conferencias episcopales, que Roma las rechazó, sus argumentos, y
algunos teólogos, pues refutándolo, qué dice la enseñanza de la Iglesia y por qué estas personas no tienen razón. Y segundo, explicando que la sanación intergeneracional está totalmente inserta en la tradición viva de la Iglesia. Entonces, pues eso es el primer punto que quería aclarar, porque como digo, pues hay algunos obispos y miembros de la jerarquía, y luego pues y en la asociación de exorcistas, que rechazan este tema, igual que rechazan el tema de las almas del purgatorio, que conectan los fantasmas, que vienen en el ritual de exorcismos. Y sin embargo, la asociación de exorcistas dice que eso no. ¿Y por qué lo dice? Pues porque el padre Amort, que es un tío estupendo y que ha fallecido hace poco, durante muchos años fue diciendo que eso no existía, que eso era un engaño de los demonios, pero que los muertos no hablan, como dicen las películas del oeste, ¿no? Pero en el año 1996 publica un artículo, Exorcismo y Psiquiatría, en el que se desdice de todo eso ante la abrumadora cantidad de experiencias que él había tenido y que muchas personas le habían enviado. Y entonces lo explicó lo contrario. ¿Pero qué pasó? Pues que en la Asociación Internacional, esa segunda parte de su vida, que son muchos años, es del año 96 hasta hace muy poco que ha fallecido, más de 20 años, pues no lo tuvieron en cuenta y entonces pues piensan que eso es un tema erróneo y qué tal. Bueno, pues lo hemos explicado en su momento, en el libro viene teológicamente súper detallado, para que se vea que ese tema no tiene ningún óbice, ningún obstáculo a la enseñanza de la Iglesia. Pero lo que quería decir en relación a esta sexta puerta es, ante todo, que estos argumentos que se emplean para decir que, bueno, que cuando se promulgó el Decálogo, sí, en el primer mandamiento, tanto en el Éxodo, en el Deuteronomio y en algún otro, Lamentaciones y tal, pues ahí se hace una maldición para los que infrinjan, tal, pero que es solo en el primer mandamiento, no en los demás, y que además es eso para una época, porque luego, si esto fue el Éxodo, en el año 1450, ahora se pensaba que era el 1250, ahora se han dado cuenta los arqueólogos de que es 200 años antes, de acuerdo con la datación que da la Biblia, que la Biblia dice que son 400, dice, desde que salieron de Egipto hasta Salomón construyó el templo, 470 años. Entonces, pues, o sea, que está la cosa muy aquilatada, ¿no? Entonces, bueno, pues en el año 1450, y que luego, cuando 10 siglos después, 9 siglos después, Ezequiel dice que no, que ahora pues el que coma los agraces será el que tendrá de entera y no los hijos. Bueno, y que si Jesús pues dijo que esto no es ciego porque lo diga por una herencia ancestral, que en ese caso no sea así, no significa que esto no exista, ¿no? Estas herencias ancestrales. Bueno, pues quiero explicar que los argumentos que han dado estos teólogos para negar que la sanación intergeneracional sea algo negativo, que está completamente fuera, no es una exégesis auténticamente católica. Segundo, también quiero explicar que los argumentos que propusieron en las conferencias episcopales coreana y francesa primero y luego la polaca, diciendo que esto podía inducir a una pérdida de responsabilidad personal, que esto no era algo positivo y que además pues desmontaba lo que es la teología del pecado y la responsabilidad personal, que esto también está completamente confundido. Lo explicaré en la siguiente sesión, pero sí quería decirlo de entrada, como presentación del tema. Y además, sobre todo lo que sí quería decir hoy, es que Roma, cuando la conferencia coreana y francesa atacan la sanación intergeneracional y denuncian a la renovación carismática por hacer estas oraciones, Roma lo que hace es hablar con los superiores, poner orden en los excesos, porque había, por ejemplo, en Corea, pues mezclaban
algunas cosas pues ancestrales y tal con estas oraciones. Claro, eso no puede ser, ¿no? Pero una cosa es que haya un exceso y otra cosa es que me digas que orar por los difuntos es algo que no pertenece a la tradición viva de la Iglesia. Vamos, eso es completamente fuera de lugar. Pues Roma habla y no les dio la razón. Y cuando luego, 8 años después, la conferencia polaca vuelve a la carga contra estas prácticas de la renovación carismática, yo no soy carismático, pero he aprendido de ellos muchas cosas, y pues cuando se produce esa nueva denuncia, Roma lo que hace es publicar, unos meses después, la Juvenescit Ecclesia, la exhortación apostólica Juvenescit. La Iglesia se rejuvenece cuando respira por su pulmón jerárquico y el pulmón carismático. En lugar de sofocar, la Iglesia lo que hace es encauzar y decir que tenemos que aprovechar esas propuestas que se hacen en la renovación carismática, puliendo lo que haya que pulir, para rejuvenecerse, porque eso es algo que pertenece al Evangelio. Cristo, cuando se despide, les dice: id, y os lo hemos leído el día de San Bernabé, expulsar demonios, curar enfermos, resucitar muertos, sanar a los leprosos y anunciar el reino. Es lo que se encargó. Y si dejamos de hacer estas cosas y hacer sanación y liberación, pues estamos apartándonos del Evangelio de Jesucristo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Que Dios te bendiga y te guarde, mi querido hermano y mi querida hermana. Tu hermano, amigo y servidor Henry Valenzuela, y aquí estoy reflexionando. Mis hermanos, hace poco celebramos el día de Pentecostés y quiero preguntarte en este momento: ¿cómo está tu contacto con el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo para ti? Muchos lo llaman el gran desconocido porque conocemos mucho del Padre, conocemos mucho del Hijo, conocemos mucho de la Madre, pero del Espíritu Santo es poco lo que muchos de nosotros conocemos. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo por mí? ¿Quién es ese que un día Jesús en Juan 16:7 les dijo a sus discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya porque pronto recibirán al Paráclito, al Consolador? ¿Quién es el Espíritu Santo de Dios? Pues aquí te traigo algunas de las funciones que hace ese Espíritu Santo en ti. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Es aquel que te capacita para la batalla. Muchas veces creemos que es con nuestras fuerzas que vamos a lograr las cosas, y no es con nuestra fuerza, es con el poder del Espíritu Santo. ¿No le ha pasado a usted, como me ha pasado a mí, que cosas que yo no podía realizar en los caminos del Señor, cuando me lleno del Espíritu Santo me quedo sorprendido de que lo pude hacer? Porque el Espíritu Santo me dirige. Es la fuerza de Dios. Es quien está con nosotros todo el tiempo y todo el momento. Ese es el Espíritu Santo que te capacita para tu batalla. Es que cómo yo voy a predicar en esa comunidad. Es que cómo yo voy a leer en esa Eucaristía con el obispo. Es que cómo es que yo voy a hacer esa alabanza, ese canto. Cómo es que yo voy a escribir. Cómo es que yo voy a componer. Cómo es que yo voy a coordinar, a evangelizar. Es que cómo lo voy a hacer. Y tenemos la cabeza llena de ideas, pero también llena de miedo. Y cuando viene el Espíritu Santo, las cosas salen hasta mucho más fáciles de como nosotros las habíamos planificado. Es que es el Espíritu Santo que viene a capacitarte para tu batalla. Tú no estás solo en tu batalla. Es el Espíritu Santo que está siempre contigo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en ti y en mí? Nos lleva a Jesucristo. Cuando vamos a desviarnos, porque siempre hay atajos,
Hay muchos desvíos que me llevan por otra vía, por la vía del pecado, por la vía de la tristeza, por la vía del odio, por la vía del dolor. Viene el Espíritu Santo y nuevamente te encarrila en la vía correcta, que es para llevarte a Jesucristo. El Espíritu Santo está pendiente de ti y de mí. Quiere que nosotros demos un gran testimonio. El Espíritu Santo quiere que nosotros siempre estemos en la vía de Jesucristo, en la vía del amor, en la vía de la solidaridad, en la vía del servicio, en la vía de ser instrumentos poderosos en las manos del Señor. Eso hace el Espíritu Santo en ti. Eso hace. Otra cosa que hace el Espíritu Santo es que nos convence a nosotros del pecado y del perdón. Sí, el Espíritu Santo nos frena de golpe y nos dice: tienes que parar el pecado. Tienes que parar el pecado. Una cosa es hacer algo por desconocimiento y otra cosa es hacer las cosas sabiendo que está mal. Y el Espíritu Santo te pone un stop para que tú dejes de pecar, para que tú te limpies, te abre los caminos para que tú te bañes en el manantial limpio y puro, para que sigas la presencia de Jesús. Nos convence del pecado, de que nosotros no podemos seguir por esa vía que estamos transitando. Y también del perdón en sus dos etapas, del perdón para yo acudir a pedir perdón, pero también para perdonar a quien me falló. Porque nos quedamos solamente recibiendo a quien me falló, pero a quien nosotros le fallamos, nosotros nos olvidamos de él. Entonces el Espíritu Santo dice: tienes que hacer las paces con aquel que hace tanto tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere limpio a cada uno de nosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo? En nosotros nos hace regalos, dones, carismas, para que nosotros produzcamos frutos. El Espíritu Santo, para que usted no diga: es que yo no puedo. Sí, tú puedes, porque es con el Espíritu Santo que te quema. El Espíritu Santo viene y te coloca en el lugar y te regala lo que te hace falta para que tú sigas caminando rumbo a tu bendición. Ese es el Espíritu Santo. Por eso siempre, en todo tiempo y todo momento, clama Espíritu Santo. Y para llamarle Espíritu Santo no hay que tener tanta palabrería, sino llamarlo: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Y lo llamamos como grito de guerra. Pero recuerde que desde su bautismo usted es portador del Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo de Dios. Tú lo tienes, clámalo en todo tiempo y todo momento. El Espíritu Santo te da la fuerza necesaria para tú vencer a tu Goliat. El Espíritu Santo te abre las puertas que están cerradas. El Espíritu Santo es aquel que te pone en vía a los sueños que tú tienes. Ese es el Espíritu Santo. En todo tiempo y todo momento, clámelo, hermano y hermana. Es más, en este momento en que usted está viendo este programa, clámelo, dígale: ven Espíritu Santo a mi matrimonio, ven Espíritu Santo a mi empleo, ven Espíritu Santo a mi empresa, ven Espíritu Santo a mi familia. Llámalo y el Espíritu Santo no tardará, porque está. Simplemente nosotros tenemos que conocer lo que hace y saber que Él está ahí siempre con cada uno de nosotros. Ven Espíritu Santo. Te invito, hermano y hermana, a continuar con el contenido de tu programa Abba Padre, no sin antes recordarte que puedes adquirir el libro Más allá de tus posibilidades en todas las librerías católicas. Un libro para ayudarte a dar la milla extra en el nombre poderoso de Jesús. Continuamos y muchas bendiciones. Continuamos en su segmento Momentos de Teología. En el día de hoy, ya ustedes saben que estamos empezando a hablar de la persona de Jesús, de Jesucristo. El día de hoy ya trataremos sobre la encarnación. Y tenemos que partir de esa gran frase de la palabra de Dios en San Juan, capítulo 1, cuando nos habla del verbo. Todo ese prólogo del Evangelio de San Juan nos habla de ese Dios, de ese verbo
preexistente. Por eso la Iglesia llama a la encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo nuestra salvación. Hay un himno citado por San Pablo y que la Iglesia canta ese misterio de la encarnación. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo. Ahí entra la palabra kenosis, que ustedes la han escuchado muchas veces. Ese es el despojo. Se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego también nos los dice la carta a los Hebreos. Por eso, al entrar en este mundo, Cristo dice: no quisiste sacrificios y oblación, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Pues la fe verdadera en la encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. Es algo que no tienen las otras religiones. Para las otras religiones, pues creen en la reencarnación. Hay muchas religiones que creen que pues su profeta, su divinidad, su Dios, pues se vive reencarnando cada X tiempo. Y la reencarnación es que está en el cuerpo de otra persona y entra en ese cuerpo y empieza a ser ese Dios de ellos. Pero en nosotros no, en nosotros nuestra religión nos dice que ese Dios todopoderoso se encarna y hace todo el proceso de un niño, y es el único Dios, porque ustedes saben que el único Dios es Dios, no hay más dioses. Él agarra y se encarna, la segunda persona de la Trinidad. Él se encarna, por eso es el misterio tan grande, como una de las personas solamente es encarnada y no se encarna el Padre y el Espíritu Santo, sino solamente el Hijo. Es un misterio, y de ahí entra el tema de la unión hipostática que tocaremos después. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Esa es la alegre convicción de la Iglesia desde su comienzo, cuando canta el gran misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne. Et verbum caro factum est, como nos dice el apóstol San Juan, y el verbo se hizo carne. Sars egeneto en griego. Ese verbo, ese intangible, ese ser totalmente espíritu purísimo que toma una naturaleza humana. Y por tanto, Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Esto es algo que ya entra o cae de la mata cuando ese Dios se encarna. Dios, al encarnarse, entonces empieza a tener dos naturalezas: la humana y la divina. Y de ahí entra un misterio grande que tocaremos la próxima semana. Así que bendiciones, no te pierdas que vamos a tratar cómo Dios es hombre y Dios a la vez. Bendiciones. ¿Quién como Dios? Mis hermanos, nuestro buen Dios, que es santo, en el acto de llamar a las criaturas a la existencia, los invita maravillosamente a participar en la santidad. Solo Dios es santo y nosotros debemos que hacer todo lo posible para alcanzar esta santidad. El Creador como fuente de toda santidad. Por eso siembra en el corazón de los seres humanos el anhelo y les otorga la sed
de su perfección. El Padre Celestial convierte en testigos a quienes responden positivamente a esta sutil invitación de la santidad. Y como sabemos, la santidad de Dios se convierte en parte de la humanidad. Todos los santos nos deleitan, nos atraen, nos inspiran. Cuando leemos biografía de un santo, de sus vidas, aprendemos tanto de su vida, de su camino hacia la santidad, hacia alcanzar la fe. Podemos seguir con ellos diversas etapas, también estos de maduración espiritual. Admiramos los milagros de la gracia de Dios que transforman sus caminos torcidos y admiramos su ilimitada entrega a la verdad del Evangelio. En los santos tratamos de descubrir el mayor secreto de su permanencia con Dios. Queremos aprovechar su sabiduría y no existe cosa más bella que guiarse en la historia de los santos. Siempre digo que a veces en nuestra catequesis que nos falta siempre en cada mes recordar de los santos que en liturgia están puestos de este mes, porque realmente son una riqueza. Su sabiduría y capacidad para tomar decisiones, su entrega a Dios, todo eso es que queremos encontrar en ellos el modelo de nuestra personal búsqueda en camino hacia el cielo. En los santos también vemos a nuestros aliados y protectores. Su santidad se convierte para nosotros en fuente de fortalecimiento en la fe, enriquecimiento de nuestra esperanza y perseverancia en el amor. Y ahí San Miguel, quien ocupa un lugar muy especial entre los elegidos de Dios y los hombres elegidos. La tradición cristiana le asigna una de las tareas más importantes, que es la implementación de la misión de restaurar a Dios correspondiente lugar en el mundo y la salvación de la humanidad. La vocación única del gran arcángel se describe en las invocaciones de letanía a San Miguel. Entre ellos escuchamos que es mensajero de Dios, que es heraldo de la gloria de Dios, que es guardián y patrón de la iglesia, su defensor, que es el vencedor de Satanás, que es el terror de los demonios, bastión del pueblo de Dios, defensor de las almas justas y sobre todo escudo en las tentaciones. San Miguel Arcángel aparece hoy como un don de Padre misericordioso para salvar a toda la humanidad. Cuando el mal se hace más fuerte, el perdido hombre se vuelve insensible al valor de la eternidad y se encierra en el egoísmo de la vida. Esta es nuestra realidad de hoy. Y los falsos profetas promueven el mundo sin Dios. En todas partes dicen que Dios no existe y tratan de evocar pecados de la iglesia diciendo que la iglesia tiene que ser perfecta y solo Dios es santo y perfecto. Y nosotros simplemente buscamos a través de la santidad esta perfección. Con eso quiero decir, quienes no conocen de Dios, de la iglesia, nunca lo comprenderán y siempre lo verán de una manera
mala y en conclusión dirán, Dios no existe. Pero el Creador muestra una vez más el amor ilimitado por sus hijos y por eso envía al gran arcángel para protegernos. Su posición fiel y firme al lado de Dios suprime y abruma los poderes del infierno, restaura el rastro original de la creación y convierte en una fuente de coraje, entusiasmo para los creyentes en esta construcción, o más bien reconstrucción del mundo de acuerdo con el plan de nuestro Creador. Y así el amor de Dios, el sentimiento de una misión importante para toda la humanidad, hicieron que San Miguel Arcángel busque a las personas perdidas hasta el día de hoy. Y desde este especial lugar donde nos encontramos, aunque afuera de él, porque está en reconstrucción, santuario de San Miguel, primer santuario del Caribe, de Santiago, de Cuesta Colorada, a través de su presencia en una milagrosa imagen que llegó acá desde la Gruta de las Apariciones de Italia, de Monte San Angelo, a través del servicio de los padres miguelitas, a quien San Miguel es el principal patrón. Por lo tanto, quiero invitar a todos para que fortalezcamos y demos confianza en la fe, sensibilicemos el bien apoyándose en la jerarquía de los valores adecuados, para que seamos convencidos a no dudar en la fortaleza de San Miguel, quien siempre fortalece a los débiles, quien une a las familias, matrimonios, ayuda a arrancar las almas hundidas en la realidad del pecado y restaura sus corazones a través de la vida en la pureza y libera de la esclavitud. Sin embargo, si no sabemos quién es San Miguel y qué significa estar bajo el cuidado de San Miguel, no hay forma de entender y aceptar su intervención. Por eso, con este comentario de este segmento, quiero invitar a todos a una siguiente serie de reflexiones sobre San Miguel, nuestro gran aliado, con el título Bajo el amparo de San Miguel Arcángel, para que su fuerza poderosa ilumine nuestras vidas y nos ayude a nosotros ser santo y con todos los santos decir: Santo es el Señor. ¿Quién como Dios? Así despedimos este su programa Abba Padre Internacional, dando gracias a Dios por cada hermano y hermana que se dispone a ser instrumento del Espíritu Santo y hablar en nombre de Cristo Jesús para llegar al corazón de tantos hermanos y hermanas que se encuentran en necesidad de Dios. Abba Padre Internacional es un medio de comunicación con el objetivo de llegar al corazón de los hombres y pregonar a viva voz que Jesús está vivo y quiere morar y reinar en medio de su pueblo. La Renovación Carismática Católica te invita, hermano de la República Dominicana, a participar de la celebración eucarística en honor al memorial de un año de la partida de nuestro queridísimo Luis Espinal. Dicha celebración se va a llevar a cabo en nuestra Casa Nacional de la Renovación Carismática Católica. Todos y todas están invitados. Vamos juntos a celebrar este año de la partida de nuestro coordinador nacional
y vamos a alabar, vamos a adorar, vamos a cantar al Señor y vamos a finalizar con una gran celebración eucarística que será presidida por Monseñor Raúl Berzosa. Les esperamos a todos. Bendiciones.